enseñanza que escuchará a continuación fue realizada en el Centro de Estudios Bíblicos de la ciudad de Bogotá. Para cualquier información o comentario, puede llamarnos al teléfono 727-2270. Con gusto le atenderemos. Que Dios le bendiga. Vamos a ver más pruebas todavía de la resurrección. Porque nosotros necesitamos estar armados contra el racionalismo y necesitamos estar armados contra la incredulidad de esta época y contra los ateos que creen que esto es una fábula. Vamos entonces a ver más pruebas contundentes, pruebas y razonamientos contundentes. Así le vamos a titular, pruebas y razonamientos contundentes acerca de la resurrección. Vamos a ver la primera. El cristianismo es el único camino espiritual cuyo fundador no está en su tumba. El cristianismo es el único camino espiritual cuyo fundador no está en su tumba. Hermanos, la tumba está vacía del fundador del cristianismo, de Jesús. Es una prueba contundente. Vamos a ver, por ejemplo, el fundador del judaísmo es Abraham. El fundador del judaísmo es Abraham. Abraham murió más o menos en el año 1900 antes de Cristo. Abraham murió más o menos en el 1900 antes de Cristo. Es el fundador del judaísmo. Ahí está su tumba, de todos conocida. Jamás nadie proclamó que Abraham resucitó, ni se le ocurrió semejante tontería decir, pues era imposible que él resucitara en ese entonces. Abraham, fundador del judaísmo, murió aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo. Estamos viendo los fundadores de algunas religiones, de las más grandes, pues el judaísmo es muy fuerte. El budismo es otra religión muy fuerte. Fue fundada por Buda. Buda, que fundó el budismo, murió en el 480 antes de Cristo. Buda, fundador de la religión del budismo, murió en el 480 antes de Cristo. Jamás nunca resucitó. Su tumba fue conocida siempre. Mahoma, fundador de la religión del Islam, que actualmente ha de tener más de 1.000 millones de miembros. Es una de las religiones más fuertes del mundo, si no es la que mayor ahorita, y de mayor crecimiento ahorita, el Islam. Mahoma fue su fundador. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo. 8 de junio del año 632 después de Cristo. A los 61 años de edad murió. Murió a los 61 años de edad en la ciudad de Medina, allá en el Medio Oriente. Murió a los 61 años de edad en la ciudad de Medina, allá en el Medio Oriente. Fue sepultado junto a la tumba de una de sus hijas, y todo el mundo lo sabe y lo supo siempre. No resucitó Mahoma. Estamos hablando de tres de las religiones más importantes del mundo: el judaísmo, el budismo y el islam. Sus fundadores están en sus tumbas, pero el fundador del cristianismo, que es Jesús, no está en su tumba. Es el único camino espiritual cuyo fundador no está en su tumba, y la tumba está vacía allá en Jerusalén. Ahora déjeme decirle algo, aquí hay otro punto. Sería lógico que su tumba estuviera ahorita con sus huesos. Sería lógico si hubiera muerto y se hubiera quedado ahí, porque usted sabe que las religiones son todas idólatras y supersticiosas. Entonces, realmente, ¿qué le conviene más a una religión? Pues le conviene el lugar donde está su fundador, para que todos vean que en verdad existió ese fundador y que son sus palabras y todo. Tener ahí sus huesos por reliquia,
organizar peregrinaciones, mandas, vender ahí, que se paren junto a la tumba y todas esas cosas que les gusta hacer las religiones para hacer negocio, para hacer más real la religión. Ahí estaba el cadáver de Lenin, ¿no? Ahí en Rusia, y iban a ver el cadáver embalsamado de Lenin para que todos vean el fundador de la religión del comunismo, que es una religión. Entonces hubiera sido más conveniente, ¿verdad? Pues que fue algo tan minúsculo el inicio del reino de Dios en Jerusalén. Un carpintero de Nazaret, con unos pescadores iletrados, ignorantes, que no estaban estudiados, y un montón de pecadores ahí detrás de él, María Magdalena y Mateo el publicano, sí, y unos chamacos como San Juan. 12 nada más eran los apóstoles, 120 al final de 3 años y medio, muy poquitos. Pues que algo de un inicio tan modesto, pues hubiera sido muy importante tener el lugar de la tumba para producirle fuerza a sus adeptos, ¿no? Miren, aquí está el lugar en donde murió Jesús, ahí están los huesos de él, y él fue, etcétera, porque eso fortalece mucho. El venerar, no se hacen a todos los héroes nacionales en diferentes estatuas sus aniversarios para fortalecer sus mismas enseñanzas y sus filosofías. Claro que sí, pero no, realmente era ilógico no tener la tumba vacía. Bueno, pues la tumba está vacía por una simple razón, porque Jesucristo resucitó. Por lo que yo veo en la Biblia, mira, los discípulos le hubieran hecho un nicho ahí, un altar, y estaban embalsamándolo. ¿Cierto o no es cierto? O sea, iban a tener eso, no adorándolo, pero sí un lugar de mucho respeto para ellos. Estaba en la mejor tumba del rico José de Arimatea, en una tumba nueva, en un sepulcro, un lugar muy especial ahí. Ellos iban a venerar, a honrar en el buen sentido de la palabra, la memoria de Jesús, iban a preservar ahí su cuerpo. Ya lo habían embalsamado con compuestos caros y le iban a seguir dando un tratamiento. Ellos querían conservarlo. Pero Jesús les arruinó sus planes. Jesucristo resucitó al tercer día. Siguiente prueba, esta sí es milagrosa casi. Las religiones y denominaciones que se llaman cristianas, las religiones y las denominaciones que se llaman cristianas, en todo no se podrán poner de acuerdo, pero en una cosa sí, en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¡Milagro! Sí, es que fue muy fuerte el milagro de la resurrección. Nadie lo puede cuestionar eso. Se podrán pelear por teologías de otras cosas, pero ninguna de las religiones que se dicen ser cristianas, aunque ya sabemos que no lo son la mayoría, siempre han estado de acuerdo en una cosa, en que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó. ¿Sí? Hay cerca de 2,000 millones, más o menos, ese es un cálculo aproximado mío, hay cerca de 2,000 millones de gente que se dice ser cristiana en el mundo. Se dicen. Unos son protestantes, otros son ortodoxos, otros son católicos romanos. Sabemos que no son verdaderos cristianismos la mayor parte de esas religiones. Existen los episcopales, los anglicanos, etcétera. Pero se llaman cristianos pues porque por lo menos dicen creer lo de Cristo. Y esos cerca de 2,000 millones que hay ahorita nunca han puesto en tela de duda una cosa: la resurrección del Señor. Es un hecho histórico. Siguiente. Estas son muchas pruebas y evidencias legales acerca de la resurrección de Cristo. Muchas. Les voy a dar un ejemplo de qué tan abundantes y poderosas son las pruebas de la resurrección del Señor. En Inglaterra hubo un abogado llamado Frank Morrison. Este abogado, un licenciado, familia culta, familia muy educada, eran de tendencia racionalista. Los racionalistas son los que no creen en nada de lo sobrenatural. A todo le tienen que hallar una explicación lógica y no creen en nada de lo sobrenatural. Son racionalistas. Y este Frank Morrison, abogado, siempre tuvo una admiración muy especial por Jesucristo. O sea, él lo admiraba, pero no quizás como Mesías, sino lo admiraba como un gran líder, como un hombre que fue valiente, que que la religión le tendió una trampa y todo eso. Y él lo admiraba mucho, pero se molestaba con el asunto de la resurrección. Y Frank Morrison no le gustaba y decía, es que eso le quita brillo, decía, a la historia de Jesucristo, pues. Eso de que Jesús resucitó, eso ya no es racional. Y él pensaba que deshonraba a Cristo todo eso. Entonces él decidió hacer una investigación para probar la falsedad de la resurrección, como abogado. Y se puso a recopilar todos los datos y todas las pruebas que él tuvo a su alcance para demostrar
que en verdad Jesucristo fue un gran líder, pero que no fue cierto lo de la resurrección. ¿Qué sucedió? Que después de haber recopilado todos los datos y ver la cantidad de pruebas, tuvo que postrarse ante el Señor y decir que verdaderamente la resurrección era un hecho real. Se convirtió a Jesucristo y dijo en su libro se llama ¿Quién movió la piedra?, que Jesucristo sí resucitó. Y es más, uno de los capítulos de su libro fue el libro que nunca se escribió. O sea, iba a escribir una refutación contra la resurrección, pero quedó tan avasallado. Un abogado racionalista se convirtió al cristianismo, creyó en Jesús como el Mesías y dijo: la resurrección es un hecho real. Desde el punto de vista de un abogado, con todas las pruebas que hay, honestamente actuando, ese hombre sí resucitó realmente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Quién movió la piedra? Es un argumento interesante, ¿quién movió la piedra? Porque algunos van a aducir que la resurrección no existió porque se lo robaron los discípulos, como después los judíos anduvieron esparciendo esa mentira. ¿Quién se va a ir a robar con una guardia romana el cuerpo de una persona que ya murió? ¿Y quién va a mover la piedra sin que se den cuenta los guardias dormidos? Un piedrón que estaba tapando el sepulcro, que estaban varios hombres y que obviamente va a hacer ruido esas piedras para moverse tocando con la roca. ¿Quién movió esa piedra? Los mismos guardianes, dice la Biblia, cuando los ángeles removieron las piedras, estaban así temblando con todas las manifestaciones sobrenaturales. Y otra prueba de la resurrección. Tú puedes conseguir el libro de quién movió la piedra, por ahí anda circulando. El de Frank Morrison, ahí cuenta él todo eso, ahí están los datos. Muchos primeros cristianos, esta es la otra prueba, tú sabes que eran judíos. Y los judíos son fanáticos de su religión, y en ese entonces más todavía. En especial, idolatraban el sábado. O sea, el día de reposo del sábado, como ellos lo manejaban, era una institución básica de su religión. Ellos eran fanáticos en cuanto a eso. Ahora, cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, muchos judíos se convierten al cristianismo. Créeme que tuvo que haber algo de mucho peso para que ellos cambiaran de guardar el sábado al domingo, porque eran súper fanáticos de su religión. Tuvo que haber sido algo tan impactante, una prueba tan contundente, para que ellos dijeran: dejamos el sábado y nos vamos al domingo, después de años y años de esa tradición. ¿Cuál fue esa prueba? Ya la sabemos. Algo muy poderoso sucedió el domingo de resurrección, el Mesías. Se convencieron y dijeron: es verdad, vamos a guardar el domingo en vez del sábado. Y finalmente, una prueba, bueno, no finalmente, pero casi para terminar, una prueba que es definitiva acerca del poder de la resurrección y de la resurrección de Cristo es la vida transformada de los discípulos después de la resurrección. Estaban ahí todos acobardados, metidos, llenos de miedo, dudando si era el Mesías o no. Pero después lo ven a Jesús, lo ven, lo miran, vivo. Se acaban las dudas y salen por todo el mundo predicando el Evangelio, ¿cierto o no es cierto? Y hermanos, no solo predicándolo, mueren por el Evangelio. Y todos predicaban la resurrección también como parte del Evangelio. Yo te hago una pregunta: ¿quién dará su vida por lo que sabe que es mentira? ¿Quién dará su vida por lo que sabe que está inventando? ¿La inventaron los discípulos, como algunos críticos dicen? ¿La historia de la resurrección es un invento cristiano? ¿Quién dará su vida por lo que sabe que es un negocio, un invento o la fantasía de otra persona? Nadie da su vida por eso. Habrá quizás uno que la dé, pero la mayoría de los apóstoles murieron mártires, hermanos. Mártires, por predicar de Cristo, y estaban bien convencidos de que Cristo era el Cristo porque lo habían visto resucitado. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a orar un momento y vamos a volver para terminar de desglosar esta última prueba. Frank Morrison no lo tuvo que ver. Con las puras pruebas que le llegaron de lejos, como abogado dijo: resucitó. Está contundente toda la evidencia. Dijo: como abogado, legalmente todas las pruebas son tan confiables que tengo que decir que Jesús resucitó. Padre, te damos gracias esta mañana
por esta verdad básica, fundamento del cristianismo, por esta prueba más de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el Mesías esperado, el Dios vivo hecho carne, Señor, más poderoso que la muerte. Te damos gracias por todas estas pruebas, por estos documentos serios, contundentes, por estos razonamientos, Señor, que todo prueba, sin lugar a dudas, que Jesucristo resucitó. Y nosotros lo creemos, Señor, porque tú dices, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y por el puro testimonio, siendo honestos con nuestras conciencias, esto no es fantasía, 2000 años después casi de esa resurrección, y aquí estamos nosotros creyendo en ese Cristo, el Evangelio completo, que también Él resucitó de entre los muertos y que subió arriba en gloria. Eso creemos, de eso estamos convencidos. En ese Cristo poderoso más que la muerte, hemos puesto nuestra confianza. Gracias, Señor, gracias te damos esta mañana, Padre, en Jesús. Amén. Estábamos en la prueba final, en una de las pruebas finales, acerca de la realidad de la resurrección de Jesucristo, y estábamos diciendo que la vida transformada de sus discípulos después de su muerte es una prueba de su resurrección, porque ellos, cuando lo ven vivo, pues se les van todas las dudas que pudieran tener y salen con una convicción a predicar el Evangelio en todas partes, y siempre están hablando de la resurrección aparte. Pablo hasta en Atenas habló de la resurrección, y ellos están dispuestos a dar su vida por eso. Y estábamos diciendo, ¿quién se muere por una mentira? Quizás habrá un loco, uno, pero los 11 apóstoles, por lo menos 11, que hay registros de que murieron mártires por predicar a ese Jesucristo y proclamando en todas las ciudades de Asia y de Judea y de Samaria que ese Jesús había resucitado, porque era la doctrina que ellos predicaban, era parte de su mensaje. Esa es una gran prueba, ¿verdad?, del impacto que tuvo la resurrección en ellos. Ellos lo vieron, platicaron con Él durante 40 días, estuvo comiendo con ellos. Ellos no andaban platicando una leyenda fantasiosa ni nada de eso. Ellos lo vieron y comieron con Él después de muerto. Y le fueron y le gritaron al mundo lo de arrepentirse, lo de creer, todo lo que ya sabemos, pero aparte le gritaron que su Dios, que su Jesús había resucitado y que esa era la gran prueba de que era hijo de Dios. Así fue como Pablo predicó en Atenas, aunque se enojaran los racionalistas y los intelectuales. Y les dijo, ha dado fe a todos, levantándolo de entre los muertos a ese varón, que lo juzgará a todos en el juicio final. Predicaron la resurrección. Por ejemplo, Pedro muere crucificado, dice la historia. Aquí tenemos que ir a la historia porque ya no hay registro bíblico sobre eso. Pedro muere crucificado. Juan, según un relato, fue hervido en aceite. ¿Quién va a dejar que lo hiervan en aceite por una mentira? Jacobo, el hermano de Juan apóstol, murió a espada. Eso dice el libro de Hechos, ahí sí viene el registro. Murió a espada, se lo decapitaron. Después tenemos a otro apóstol que llegó a ser apóstol, que es el otro Jacobo que les platiqué hace rato. Jacobo, el hermano de Jesús, o también llamado Santiago. Ahora, aquí nos podemos detener un momento y ver la transformación que hubo en la vida de este Jacobo, hermano de Jesucristo. Él era hijo de María, hijo físico de María y José. Y ustedes ya vieron en los evangelios que los hermanos de Cristo no creían en él, o sí creían. No creían. En una ocasión fueron por él porque pensaron que estaba loco. En otra ocasión se andaban burlando de él y diciéndole, manifiéstate al mundo, etcétera, etcétera. Ellos no creían que su hermano Jesús era el Mesías, porque ellos no sabían, María no les contó nada. María guardaba esas cosas en su corazón. No les dijo, pues fíjate que tu hermano Jesús, el primero de todos, nació por el Espíritu Santo y es el Mesías. Él no les dijo. A ellos les tenía que ser revelado directamente. Y entonces ellos, pues, no estaban hasta opuestos a Jesucristo. No creían, ellos eran judíos. O sea, eran gente apegada a los rituales del templo, a la ley de Moisés, etcétera, etcétera. ¿Por qué después de la crucifixión y de la resurrección, ese Jacobo
se convierte en un apóstol, o sea, un testigo especial de su resurrección. Y no solo en eso, sino que era tenido como el principal, parece ser, en Jerusalén, inclusive arriba de Pedro. ¿Qué fue lo que cambió tan fuerte a ese hermano de Jesús? Si hasta antes de su muerte de Jesús, pues no daba signos ni siquiera de conversión a Cristo. ¿Qué fue lo que lo transformó? Definitivo, hermanos, es la resurrección. Él vio a Jesucristo, ¿sí? Jesús se le apareció y le dijo: yo no soy tu hermano, yo soy tu Dios. Yo soy el Hijo de Dios y estoy resucitando. Estabas muy equivocado. Yo soy el Mesías, el que siempre te dije ser. Digo, no estoy diciendo literalmente añadiendo al escritor que eso dijo, pero se le apareció y ese es el mensaje, por lo menos. Y Jacobo, sí, llega a ser apóstol en Jerusalén, y uno de los principales, ¿quién terminó arreglando el problema en el concilio de Jerusalén? Jacobo. Pedro habla y Jacobo se para y dice: hasta aquí es el asunto. Jacobo, ya no el otro, sino el Jacobo, el hermano de Cristo, que es Santiago, es la traducción del mismo nombre, el que tiene la epístola de Santiago, y que después se reconoce a sí mismo en la epístola de Santiago: siervo de Jesucristo, dice. Así firma para empezar su epístola. Sí, Santiago, siervo de Jesucristo. Él vio a su hermano transformado, ¿sí? Que no era su hermano, sino era Dios, y él creyó y llegó al martirio también. Es muy interesante la forma en que muere este apóstol Santiago o Jacobo. Él duró mucho tiempo, era respetadísimo en Jerusalén, le apodaban el justo los mismos judíos y los fariseos, con eso te digo todo. El justo le llamaban a él. Era un hombre de una piedad, un hombre estricto en cuanto a los mandamientos de Dios, eso sí, por su epístola de Santiago, celoso, pero bien enamorado de Cristo Jesús y que creía en él. ¿Sí? Y a él un día le dicen los judíos en una de las grandes fiestas de Jerusalén, eso dice la historia, que ya tanta gente estaba creyendo en Cristo en Jerusalén que los sacerdotes y los fariseos, que pensaron que se iban a librar de Cristo, ya no sabían qué hacer, porque Cristo andaba de boca en boca y manifestándose a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces le pidieron los judíos, los líderes religiosos, a este Santiago, y le dijeron: súbete al pináculo del templo que hay arriba, y desde ahí proclamen la gran fiesta, y di que Jesús no es el Hijo de Dios. Dijo: sí, yo me subo. Sí se subió, pero a decirles lo contrario, a decirles que Jesús es el Hijo de Dios. Se airaron tanto los líderes religiosos que la historia dice que lo arrojaron desde arriba. Entonces cae a él con un tremendo golpe, e inmediatamente lo incitan al apedreamiento, y lo empiezan a apedrear hasta que finalmente le matan con un golpe en la cabeza, con un bat, o una cosa de ese tipo. Lo matan ahí, mientras él oraba por sus perseguidores. ¿Quién va a dejarse matar de esa forma tan cruel? Por proclamar de una mentira, hermanos. Todavía te creería yo uno, pero ya tantos, que te hiervan en aceite, como dice la historia que se sirvió a Juan, por una fantasía que tú sabes que te inventaste para hacer negocio religioso. No, hermanos, estas son pruebas muy fuertes. Pablo el apóstol, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, o sea, un religioso bien judío. De pronto cambia, porque dice que se le apareció Jesús en el camino de Damasco en una luz, ¿o no? Y deja todo, deja su título universitario con Gamaliel y todo eso. Ciudadano romano, hombre culto, que sabía bien letras. Deja todo, precisamente cuando va en camino a perseguir a la iglesia. ¿Qué sería? ¿Un emocionalismo de momento? Dejar todo eso, ¿no? Y de ahí empieza a decir: Cristo está resucitado y a mí se me ha aparecido. Y nomás hablaba de eso, porque nomás ve los 3 testimonios que en el libro de los Hechos da el apóstol Pablo, cuando se presenta ante la gente, y ¿qué les dice? A mí se me apareció Jesús. Yo vi a Jesús, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús, a mí me consta. Y eso impactaba mucho a las personas, porque sabían que Pablo no era cualquier Pablo. Era un Pablo muy educado, preparado, que tenía un gran puesto, era tenido en mucha estima, ¿eh? Tenía cargo religioso, le encargaban cartas a los principales de Jerusalén para ir a perseguir a la iglesia. O sea, tenía un puestote, era como un obispo de estos religiosos mentirosos que andan ahorita en la católica. De ese tipo, tenía un cargo grande. Todo lo deja para andar contando una historia de que se le apareció Jesucristo. ¿Y cómo termina su vida Pablo? Pues dice la historia que termina decapitado allá en Roma. ¿Quién se va a dejar decapitar y perder todo eso por andar contando la historia de un hombre que resucitó? Aún Tomás, ¿se acuerdan de Tomás, el incrédulo? El Dídimo, el que dijo: si no lo viere no lo voy a creer, y salió ahí la frase de hasta yo como Santo Tomás.
Bueno, ese Tomás, el incrédulo, también murió mártir. Predicó en Irán, predicó en la India y finalmente me parece que fue alanceado y fue muerto. El que no creía, pues creyó después como quiera, pero al final creyó viendo al Señor Jesucristo resucitado. Se dejó matar por eso. Volvemos a preguntar, ¿quién da su vida por un invento o por una leyenda o una fábula? Y después vemos que el poder que tuvo la iglesia, bien fundada en la doctrina de la resurrección, en general, no nomás los apóstoles, fue impresionante. Ve a una persona como Esteban, que no era apóstol, se deja matar. Y viendo a Cristo, está vivo, estoy viendo al Hijo de Dios en el cielo, tuvo una visión del cielo, está resucitado. Tengo mi fe puesta en alguien vivo, en alguien real. Y como les decía hace rato, ese poder de resurrección, lo que tuvo la iglesia primera, es que habrá resurrección para todos. Si Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho, lo primero. O sea, Él va a la cabeza en eso. Y después dice, van a ser resucitados todos los demás que durmieron, con su confianza puesta en Cristo. Ahora, es muy difícil pelear contra un ejército de gente inmortal, hermanos, que eso es lo que debe de ser la iglesia, porque eso es lo que es. Todos los ejércitos tienen miedo a la muerte cuando se están peleando, ¿verdad que sí? Pero la iglesia realmente es inmortal. El cristiano que sabe eso, que entiende eso, que cree eso, realmente tiene la muerte física puesta en un lugar muy ínfimo, porque realmente es un dormir para resucitar a una mejor vida. Tú le dices a un soldado, le dices a un judicial que lo van a matar y eso es el peor terror para él. Cuidan su vida como gatos boca arriba porque no tienen otra cosa. Y ya, para ellos ahí se acaba todo. Pero un cristiano, fundado en la doctrina de la resurrección de Cristo, sabe que así como Cristo fue levantado, Él va a ser levantado. Y que si este cuerpo fuese destruido, le va a ser dado uno que va a ser indestructible para siempre. O aun si fuese dañado por torturas o por cosas de ese tipo. Todas las cosas que los hombres de este mundo le infligen a sus semejantes para atemorizarlos y para atormentarlos, para hacerlos que nieguen verdades o para manipularlos. El cristiano, por eso, tuvo un gran poder la iglesia al inicio, basados en esto. Él es realmente invencible. Porque la muerte... Pablo dice, pues la verdad estoy puesto en entredicho, no sé qué hacer. Sabiendo que si me muero ahorita, pues estar con Cristo es muchísimo mejor, pero pues quedarme con ustedes es más necesario por causa de la obra. ¿Cuándo has oído un hombre hablar así? ¿Cómo que estoy puesto en entredicho? Pues la verdad me gustaría mejor ya morirme. No tenía miedo a la muerte, Pablo. Si me matan mañana voy a estar con Cristo en la gloria. Pero bueno, por ustedes me tengo que quedar, decía. ¿Cuándo has oído un soldado hablar así? Los soldados humanos, ¿verdad? Los ejércitos de la tierra, de los militares, de la policía, pues son valentones, echan bravatas, pero después a la hora de la muerte cambian mucho las cosas en sus pareceres y en sus ánimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Saben que la muerte es terrible para ellos, pero los primeros cristianos sabían el poder de la resurrección. Si mi Cristo resucitó, yo voy a ser resucitado con Él también, y en Él estoy creyendo. Y finalmente, la resurrección es el gran milagro. Es la firma final de que Jesús es quien dijo ser. Todo fue cierto. Cerró con un milagro Cristo, resucitando. Ese fue su milagro final. Después de haber hecho todo lo que hizo, de haber hablado todo lo que habló, de haber escapado de que lo apedrearan varias veces por la ayuda de Dios, termina de confirmar sus palabras, que todo es verdad y todo es cierto, haciendo una cosa en su acto final que nadie se le pudiera ocurrir. Públicamente muere y todos lo ven, y después anda resucitado el Señor también. Vamos a ver Romanos 1:4. Qué poderoso es Cristo. Romanos 1:4 es la firma final ahí. Y para que sus discípulos no tuvieran dudas, nada más acuérdate que el que te dijo todo lo que va a suceder en el tiempo del fin, resucitó. Para que no dudes de Mateo 24 que se va a cumplir a la pie de la letra. ¿Tú crees que los discípulos tenían dudas de que Jesús iba a venir físicamente otra vez después de haberlo visto resucitado? Pues ya resucitó. ¿Lo voy a haber venido otra vez? No tenían duda alguna. Estaban basados en hechos certeros.
¿sí? En realidades, ellos lo vieron. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios. O sea, Dios le volvió a dar otra señal más al mundo de que Jesús era su Hijo amado. Dios verdadero de Dios verdadero, ahí abajo. ¿Cuál fue esa señal? Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Así. Finalmente dice, ok, para que a nadie le queden dudas de nada, no nada más hizo milagros, no nada más sanó, también Elías hizo milagros. Después de morir en una forma pública y cruel, y cierto de que lo mataron, se levanta de entre los muertos y doy testimonio de que este es mi Hijo, y lo declaro así con poder, que es Hijo de Dios, por medio de la resurrección de entre los muertos. Y se arrancan después los apóstoles predicando por todos lados, en el que nosotros creemos resucitó entre los muertos, en el que nosotros creemos resucitó entre los muertos, es más poderoso que la muerte. Dile eso a un romano. Los romanos le tienen mucho miedo a la muerte, era lo máximo para ellos. Lo más invencible que hay para el hombre es la muerte. Ve a los hospitales, ve cómo el hombre en vano pelea con la muerte, ve cómo buscan recursos para combatir la muerte, ve cómo le ruegan a la misma muerte y le ponen un altar a ver si así les favorece. La muerte es muy poderosa. Nos declara la inhabilidad del hombre, su incompetencia final, que su sabiduría es finita, no puede con ella. Y los discípulos empezaron a predicar la resurrección por todos lados. Nuestro Cristo, Él mismo venció a la muerte, resucitó de entre los muertos. Ese Jesucristo es el Hijo de Dios, es único y no hay otro. Vamos a pasar al final del estudio. Otro tema más, significados de la resurrección de Jesús. Significados, o sea, para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué quiere darle Dios a entender al mundo cuando resucita a Jesucristo de entre los muertos? Dios quiere darle muchos mensajes a la gente así. Número 1, la resurrección prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso quiso darle a entender al mundo. No es cualquier profeta ese hombre. No es un maestro, no es un moralista, no. Es Dios. Por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte, dice la palabra. Por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Romanos 1:4. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es un mensaje. Este es mi Hijo, lo vuelve Dios. Una vez mandó una voz y dijo, este es mi Hijo amado, y al final de su ministerio dice, este es mi Hijo otra vez, nada más que lo dice de otra forma, resucitó. A ver quién puede hacer eso. Segundo, la resurrección prueba que Jesucristo es más poderoso que la muerte. Siguiente, la resurrección prueba que el poder de Dios es muy grande, muy sobrenatural su poder. Vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Voy a leer del verso 17 al 20. Bueno, del 16 al 20. Vamos a ver aquí lo que Pablo estaba orando por la iglesia. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué está pidiendo Pablo? Revelación. Está diciendo a Dios, alúmbrale los ojos a la iglesia, Señor. Ilumínalos. Dales una revelación de Cristo, que entiendan más profundamente. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, que entiendas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Eso te dice. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Era otra cosa que estaba pidiendo. Qué tan rico es Dios para con nosotros en cosas espirituales. ¿Y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es muy sencillo el resumen. O sea, Pablo está orando esto. Dice, al Señor dice, pidiéndole que alumbre a la iglesia, que entienda a la iglesia cuánto poder tiene Dios. Nada más eso. ¿Cuánto poder tiene Dios? Como que la iglesia no entiende cuánto poder tiene Dios. Y dice, para que entiendas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para que veas cuál es la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. O sea, entiende, digiere, asimila una cosa. ¿Cuánto poder tiene Dios? Y lo puede manifestar a favor nuestro, que hizo algo. Resucitó a Cristo de entre los muertos. Algo que nadie puede hacer, que el hombre teme ante la sola mención de esa muerte, que los muertos están muy muertos y nada hay más sobrenatural que un muerto se levante. Pues la vida ya lo ha abandonado, ahí están los cementerios llenos de tumbas y de gente ahí. Y ese poder es muy grande, entiéndelo, dice, y está a disposición y a favor de nosotros los que creemos. No tiene límites. Cree en un Dios ilimitado. Ve qué tan poderoso es que después de 3 días de muerto hizo resucitar a Cristo. No solo eso, eso vamos a ver mañana después. Y después lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Lo agarró literalmente, así físicamente, no espiritualmente. Si el cuerpo de Cristo tenía algún tipo de peso, y lo levantó en una nube, dice Hechos 1, y se lo llevó a la gloria y lo sentó a su lado. Qué poderoso es Dios para hacer eso, a favor de nosotros. Entonces, Dios tiene un poder muy grande. Y ese poder se ve expresado en una forma magistral a través de lo que es resucitar. Porque es algo más tremendo todavía resucitar a un muerto que sanarle a un enfermo algo, que se regenere algo. Ahí estás hablando ya de un caso en que no había esperanza, contra todas las leyes naturales. Ese es el poder de Dios. Y tú, iglesia, tienes que tener tu fe fundada en ese Dios y en ese poder que Él tiene. Que veas la supereminente grandeza de su poder. Pablo está poniendo aquí la resurrección como la máxima expresión, ¿sí? Una de las máximas expresiones de poderoso que es Dios. Y diciéndote, pues vea qué esperanza ha sido llamado. A ti también, óyelo bien, tienes que confiar. Te va a resucitar de entre los muertos. Aquí te voy a decir una revelación, de las que casi nunca decimos porque son hermosas, pero primero queremos la doctrina básica. Cristo tenía fe de que iba a ser resucitado. Cristo tenía fe de que Dios le iba a sacar de esa tumba. Él tenía puesta su confianza que Dios lo iba a resucitar. No dudaba para nada de eso. Te lo voy a leer en Hechos. Hechos 2, verso 25 al 28. Hechos 2, 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas palabras se aplican a Cristo literalmente aquí. Cristo tenía puesta su confianza en que Dios lo iba a levantar de esa tumba, de que Dios lo iba a sacar de ahí. Señor, dice, mi carne descansará en una esperanza, que tú no vas a dejar mi alma en el Hades, ni dejarás que mi carne vea corrupción. Jesucristo sabía que Dios lo iba a resucitar rápidamente. Y déjame decirte algo más. Si Él no hubiera tenido esa fe, Dios no lo resucita, porque Jesucristo vino como hombre, no resucita. Porque todo lo que Dios hace requiere confianza y requiere fe.
que tú tengas una fe de resurrección, que tú no tengas duda y que tú puedas también decir esto: mi carne descansará en esperanza, porque tú no vas a dejar aquí mi cuerpo, Señor, sino que tú lo vas a llevar en gloria, como tú has dicho. De hecho, yo no creo que una persona vaya a estar en la resurrección si no tiene fe de resurrección. Si no crees tú que Dios puede resucitarte y que te va a resucitar, no vas a estar en la resurrección, porque eres un incrédulo en cuanto a Dios. Hay que tener fe de resurrección. Cristo resucitó, pero hay que tener fe de resurrección. Dios no está jugando con la palabra. Dios no está dándonos una fábula. Está diciendo la verdad. Va a ser resucitado. Va a haber un día de la resurrección de entre los muertos. Es doctrina cristiana. Van a oír los que están en los sepulcros la voz del Hijo del Hombre y van a salir a resurrección, dice ahí. Y tú no vas a tener resurrección de gloria si no tienes tu confianza en un Dios que es suficientemente poderoso para resucitarte. Claro que es poderoso. Tu fe fundada en el poder de que Dios tiene, el cual se expresa magistralmente en la resurrección. Siguiente verdad acerca de la resurrección. Bueno, esto ya nos atañe mucho a nosotros. A ver si te puedes regocijar en la esperanza de ver a Dios después de que te mueras. Últimamente hemos tenido bastantes enemigos más que otros en otros años. Varios de los pastores estamos más tranquilos que nunca. No nos interesa si nos hacen algo o no nos hace. Nosotros vamos a predicar la verdad de Dios y vamos a hacer la voluntad del Señor. No nos importa cuántos enemigos se nos críen diarios, así salgan nidos de avispas, porque tenemos fe en un Dios de resurrección. Y si mi Dios resucita a los muertos, me va a resucitar a mí también, por su gracia. Y aparte de él, estamos seguros de algo, que si tiene poder para resucitar muertos, tiene poder para guardarnos mientras Él nos quiere en esta tierra. Punto. No vamos a estar afanados con ese tipo de cosas. Así usted tiene que tener una fe de resurrección como discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué? Están luchando, el diablo está luchando contra soldados invencibles, hermano, y contra gente inmortal. Por eso fue el éxito de la iglesia cristiana inicial. Era, inclusive Tertuliano decía: la sangre de los mártires, semilla de la iglesia. Entre más nos matan, más somos. ¿Por qué? Porque no paramos ante nada. Está bien, maten a 20, va a haber 100 que van a ver el testimonio y se van a convertir. Mátenlos en los leones. Ya han estado leyendo el libro ese que les recomendé del mártir de las catacumbas, seguramente. Ahí los mataban, y los que estaban en el estadio viendo que mataban a un cristiano decían: pues ese tiene algo que yo no tengo, ese tiene un poder, un amor increíble. Se convertían. Hasta los mismos centuriones, impresionados del poder que había en ellos de parte de Dios. Es un ejército invencible el cristiano, y así debe de ser. Y usted va a ver que no mucha teología era lo que tenían. Lo que tenían era mucha fe y mucho amor. Y mucho poder de este tipo. Que no se paraban ante nada. Y podían esperar lo que fuera porque no tenían miedo a la muerte. Y no pudieron llegar a hacer muchas cosas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Empezó a ser derrotada cuando Cristo fue resucitado entre los muertos. Siguiente verdad. La resurrección de Jesús prueba que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos igual. Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15. Versículo, vamos a ver, 20. Más ahora, Primera de Corintios 15, 20. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir que son las primicias de algo? Ok, el primer fruto de algo. Si hay primicias en una cosecha, ¿qué quiere decir que va a haber luego? A su tiempo va a venir la otra parte de la cosecha. Verso 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Exactamente, ese es el orden. Cristo resucita primero. Y luego los que son de Cristo en su venida. En su venida va a haber resurrección de los muertos. Amén. Entonces, si Cristo resucitó, quiere decir que es posible resucitar, que Dios puede resucitar, que Dios quiere resucitar,
Y que si Cristo es las primicias, quiere decir que después van a haber resucitados y que Cristo es el precursor en cuanto a eso, para que todo tenga la preeminencia. Eso quiere decir que entonces vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo nuevo, igual al de Él. Va a ser nuestro mismo cuerpo, pero transformado, en esencia. Incorruptible, indestructible y eterno. Incorruptible, indestructible y eterno va a ser el cuerpo en la resurrección. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. Cuando Pablo usa la palabra misterio es que va a decir algo muy profundo. 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vea el verso 52 otra vez. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa muerte que nosotros también le llamamos dormir, aún eso se va a acabar con todo su poder de destrucción, de miseria y de tristeza. No va a haber corrupción ya más. La clave es el 52. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y está hablando específicamente de los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron con su esperanza puesta en Dios, en Jesús. Estos son algunos de los significados más importantes que tiene para nosotros la resurrección de Jesucristo, hermanos. Mañana vamos a mirar la ascensión de Cristo y vamos a mirar su glorificación, que son doctrina básica cristiana también, que nos hace mucha falta saber. Porque si tú crees que Cristo es poderoso ahorita, hasta donde vamos en la Biblia, espérate a que lleguemos a su glorificación, porque es mucho más poderoso todavía cuando es glorificado, porque le es devuelto todo aquello de cual Él se despojó cuando vino a la tierra como hombre, su omnisciencia, su omnipresencia y muchas otras cosas más. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a saber en quién hemos creído, en qué Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. Si no tienes memoria para retener todas las enseñanzas que vimos hoy, con que te acuerdes de algo es importante. Hoy Cristo está resucitado, hermano. Eso es lo más importante. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá, por un pueblo
que santo es, volverá. Por un pueblo que tiene su luz, volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. Volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz, volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. Por un pueblo que tiene su luz, volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. Volverá. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito. Es delito.